Bienvenidos a Economía. China divulgó este martes las cifras de su crecimiento trimestral y fueron mejores de lo que se esperaba. La economía del gigante asiático creció un 4,5% interanual entre enero y marzo de este año. El aumento se vio impulsado por la fortaleza de las exportaciones y el repunte del consumo minorista, luego de que las autoridades levantaran la mayoría de las restricciones de tolerancia cero contra la COVID. La Oficina Nacional de Estadísticas anunció que estas cifras suponen un buen comienzo de año, pero señaló que los cimientos de la recuperación económica aún no son sólidos. Pues ampliamos esto con José David Navarro. En la bolsa de Frankfurt, José, China creció ese 4,5% a principios de este año. ¿Qué efectos positivos puede dejar esto en la economía global? Hola, ¿qué tal, Paco? Bueno, sin lugar a dudas, como hablabais, es una buena noticia, ¿no?, que la segunda economía del mundo esté creciendo a ese ritmo. Los derrames positivos van a ocurrir, como se suele decir, los efectos positivos van a ocurrir durante este 2023 y durante el tiempo que quede después de la reapertura económica de China tras el COVID. Se espera que, por ejemplo, China sea uno de los vectores de crecimiento para la demanda de energía. También va a tener un impacto probablemente positivo en los destinos turísticos y, por supuesto, también en las exportaciones. Algo positivo para, por ejemplo, la región latinoamericana, los exportadores de materias primas. Dicho esto, Paco, hay que también recordar que hace tan solo unos días el Fondo Monetario Internacional recordaba que los efectos positivos van a ser de todas formas limitados o no van a ser iguales que, por ejemplo, en otros momentos de la historia. Después de la crisis financiera, por ejemplo, el tirón que supuso la economía o el crecimiento de la economía china. Y los datos que hemos conocido hoy ya son una pista. Los expertos apuntan que esos efectos positivos a nivel global no serán tan fuertes como en otros momentos, porque ahora, sobre todo, el crecimiento viene por el propio consumo interno. Las ventas minoristas efectivamente han aumentado en torno a un 10% en términos interanuales, y esa es una señal de que el crecimiento será más interno y tendrá menos efectos positivos a nivel global. Además, José, los cimientos de crecimiento no son sólidos para China, así decía la Oficina Nacional de Estadística, que amenaza el crecimiento del gigante asiático. Sí, cuando hablamos, Paco, de que amenaza el crecimiento, por ejemplo, en el 2024 China no va a crecer al mismo ritmo que en el 2023, o al menos ese es el pronóstico. Los motivos, el más evidente, ¿no?, es que con las subidas de los tipos de interés a nivel global para frenar la economía y frenar así también la inflación, eso podría afectar a las propias exportaciones de China. El sector de la construcción, muy importante para China, sigue sin repuntar. De hecho, las nuevas inversiones y construcciones están de nuevo cayendo, y además otro de los puntos importantes que les adelantaba antes es ese consumo interno, que sí está aumentando y es el motor de China, pero no a niveles, por ejemplo, que se han visto en otras regiones o en otros países que también han salido de los confinamientos y las restricciones por el COVID. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y seguimos en China porque durante años el crecimiento del sector inmobiliario en el gigante asiático parecía no tener techo. Pero a partir de 2021 la caída de la venta de viviendas, provocada en parte por la pandemia, desembocó en una crisis que se llevó por delante a muchas empresas inmobiliarias, incluyendo al gigante del rubro Evergrande. Los efectos de esta burbuja son visibles en todas partes, con bloques enteros de apartamentos vacíos o apenas habitados. Aquí en las afueras de la ciudad costera de Dalian, estas torres de hormigón están vacías. Un hombre nos comenta que se ha acabado el dinero. Una joven nos lleva a su casa. Esta construcción lleva años paralizada, aunque se suponía que estaría terminada en 2016. La familia no tiene otra alternativa que vivir en esta ruina. Pidieron un gran préstamo para comprar el piso y no tienen otra vivienda. Intentan acostumbrarse porque así es su vida ahora. No hay solución. ¿Cómo vamos a averiguar quién es el responsable? Nuestra situación financiera no es buena. Reclamar o acudir a los tribunales costaría demasiado. Si tuviéramos dinero,
Podríamos hacerlo mejor. No les queda más remedio que congelarse durante los meses fríos. Para conseguir agua y electricidad han estado aprovechando las tuberías que conducen a una fábrica vecina. Los edificios vacíos forman parte del paisaje en toda China. En los últimos 15 años se han construido más viviendas que en ningún otro país, pero hay exceso de oferta. Es un patrón bien conocido. Los gobiernos locales venden terrenos a empresas inmobiliarias y ganan grandes cantidades. El problema de este sistema es que se gana mientras suben los precios. Pero cuando los precios dejan de subir, el gobierno dice que hay que limitar el crédito. Todo se derrumba. Hemos llegado a una feria inmobiliaria. Recientemente se ha vuelto a permitir a las empresas que pidan créditos. El negocio continúa. A fin de cuentas, el sector representa 1/3 de la economía china. Se presentan nuevos y opulentos proyectos de apartamentos, mientras las empresas del sector sobreendeudadas buscan formas de aumentar sus ingresos. Pero las promesas de un apartamento de lujo no se han cumplido en muchas partes del país. 2.000 kilómetros al sur, en la ciudad de Wuhan, los manifestantes protestan ante un edificio gubernamental. No es raro que los compradores enfadados se manifiesten. Sus apartamentos debían haber estado terminados el año pasado y muchos ya no pueden permitirse el retraso. La policía disuelve la concentración. A los compradores no les queda más remedio que esperar. Hollywood se prepara para una posible huelga. El sindicato que representa a miles de guionistas de cine y televisión ha aprobado ir a la huelga a partir del 1 de mayo, al fin de su actual contrato de 3 años, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre mejores condiciones de trabajo, incluidas las salariales. Aunque la irrupción de la televisión vía streaming ha multiplicado la producción de series, los guionistas dicen que sus condiciones laborales han empeorado. Ana Nieto, ¿cuáles son las demandas de los guionistas? Pues la primera demanda es salarial. El dato dice que en los últimos 10 años los sueldos han caído un 4%, que es un 23% menos si se ajusta a la inflación, y esto es bastante serio. Las grandes estrellas siguen cobrando cantidades millonarias, pero son la minoría. La mayor parte de los guionistas cobran una cantidad mínima que está estipulada en el contrato que tienen con el sindicato. También se quejan de que hay trabajos como es la preparación de guiones y las propuestas de guiones que no se pagan, y que las nuevas formas de trabajo con las plataformas de streaming están deteriorando las condiciones generales de trabajo para la profesión, la formación y las oportunidades laborales. Es cierto que hay muchas más series, pero duran menos que las anteriores, duran entre 6 y 12 capítulos, las temporadas son más cortas, por lo cual la mayor parte de la producción es muy comparable a la de hace apenas unos años, antes de las empresas de streaming. Los estudios saben que hay cuestiones por resolver, pero el momento no es bueno. Muchas de estas empresas están perdiendo miles de millones o tienen deudas muy millonarias. Además, acaban de perder el favor de Wall Street en los últimos trimestres y no tienen muchos fondos para hacer frente a una mejora de las condiciones salariales. La huelga podría ser evitada, pero también es posible que llegue muy pronto a las pantallas. ¿Y qué consecuencias tendría esta huelga? Pues los habría a distintos niveles. Los primeros y los más inmediatos sería la falta de escritores para los shows de televisión que hay diariamente en la televisión americana. Lo notaría el show de Stephen Colbert, de Jimmy Fallon. También algunas series que estrenan temporadas normalmente en otoño verían comprometido su calendario, y más a largo plazo las empresas de streaming, que tienen ahora mismo muchos guiones en cartera, podrían empezar a notar la falta de producción, aunque normalmente estas empresas tienen muchas series en archivo y muchas películas en archivo, pero no habría novedades, lo cual les podría penalizar. El problema mayor es el impacto en la industria de la producción. Se quedarían sin trabajo los carpinteros, los que hacen los decorados, los maquillistas. El año 2007, la última huelga, costó 2.100 millones a la economía de California. Gracias, Ana, desde Nueva York. Unas 4.000 empresas de los sectores de la ingeniería industrial, de la tecnología digital, así como de la energía, presentan esta semana
sus innovaciones en la Feria de Hannover, aquí en Alemania. En la feria industrial más grande del mundo se muestran nuevas tecnologías que podrían transformar el futuro no muy lejano. Y en esta edición, la feria retoma su formato habitual de antes de la pandemia. Las prestaciones que la inteligencia artificial ofrecerá en el futuro han desatado un gran debate. Por eso no es de extrañar que la tecnología punta haya pasado a primer plano en la Feria de Hannover. Es el mayor evento internacional de este tipo, pero a pesar de que se celebra en Alemania, los analistas aseguran que el país está perdiendo competitividad. Los organizadores consideran la IA una gran oportunidad. Necesitamos inteligencia artificial para que los negocios sigan funcionando, ya que la escasez de mano de obra cualificada es un gran problema en Alemania. Con la IA tenemos servicios automatizados que antes solían realizar las personas. Servicios como el diseño de renderizados 3D de piezas industriales o códigos para operar cintas transportadoras. Necesitamos dominar esas herramientas para aprovecharlas de manera eficaz en nuestra vida cotidiana. Quizás afecte a algunos empleos, pero sobre todo a la forma de trabajar. Aumentar el potencial de la industria alemana ha sido uno de los temas centrales del canciller Olaf Scholz. El jefe de gobierno alemán recorrió la feria junto con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Alemania espera que Indonesia, el país invitado de esta edición, sea la puerta a nuevos mercados y le ayude a reducir su dependencia de China en materias primas esenciales. Pues hasta aquí la economía. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión.